Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en este lugar. Nos gozamos en el Señor y este es el momento para rendirle a Él toda adoración, toda alabanza, la que Él merece, todo honor. Así que damos la bienvenida a todos y a todos los que están también conectados o los que estarán conectados también en este día. Así que muchas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar, como siempre comenzamos, alabando a nuestro Dios, y vamos a buscar allí en nuestros signarios el himno 479, porque a nosotros nos gusta cantar, y nos gusta cantar unidos también, ¿verdad? Así que cantemos este himno, cantar nos gusta unidos. Vamos a cantar con ánimo. Testificado que Jesús es el Señor y que está en nuestras vidas y corazones, es porque hemos hallado a ese amigo. Invitamos a cualquier persona que todavía no ha encontrado a ese amigo que entregue su corazón a Él. El himno 468 es un testimonio de ello. Así que vamos a cantar este himno 468. Hallé un buen amigo. Me salvó y hoy me guarda para sí.
quiere decirla, pues puede decirlo. Ahí en la parte donde dice, promete estar conmigo hasta el fin, por ejemplo. Aleluya. Si usted quiere lo puede decir con toda libertad, aunque no esté en el himnario. Pero recuerde que esto es una expresión también hacia Dios, de adoración a Él y de alabanza también. Así que si usted tiene el deseo de decirlo, con libertad, siéntase. Vamos a cantar la segunda y la tercera estrofa. Jesús jamás me faltará, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Pero no hay castigo sin su protección, yo no puedo resistir. Como sus hijos, y más en estos tiempos también nosotros tenemos que agradecerle siempre, pero es un privilegio, queridos hermanos, poder formar parte del cuerpo de Cristo, poder formar parte de ser sus hijos. Vamos a cantar el himno 90 del Santo Amor de Cristo. Es un himno que muchas veces, hace mucho no lo cantamos aquí, pero creo que todos ustedes lo saben. Es el himno 90 del Santo Amor de Cristo, que no tendrá su igual. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a cantar este himno. Vamos a cantar la primera, la tercera y la cuarta estrofa. El santo amor de Cristo que no tendrá igual, es tu divina gracia, sublime y eterna, es tu misericordia, inmensa como el mar, y claro cielo.
nada incomparable al amor de nuestro Señor Jesús, y lo ha mostrado en nuestros corazones. Por eso, independientemente de la situación en que nosotros estemos, tenemos que estar agradecidos de Dios. Vamos a cantar un himno que está en el himnario popular, pero que también todos lo conocemos y lo hemos cantado anteriormente aquí, y nos habla de esparcir el Evangelio en este mundo, de que otros conozcan esa simiente preciosa, esa semilla preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar este himno que se llama Sembraré la simiente preciosa. No sé si lo tienen ya aquí en la pantalla. Muy bien. Hosanna, la tendremos ahí también en la pantalla, con toda reverencia a nuestro Dios. Señor, a ti rendimos todo honor por los siglos de los siglos, porque tú, Señor, lo mereces. Te damos gracias por este tiempo en que podemos presentar este culto delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que han venido en este
a este lugar, Señor, a tu casa, casas de oración, y te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. También para aquellos, oh Dios, que nos están viendo a través de las redes sociales, te pedimos una bendición también muy especial para cada uno de ellos. Y te pedimos, oh Dios, que tú tomes el control de este culto, de este tiempo, Señor, donde te estamos adorando, donde estamos testificando de tu nombre y donde estamos elevando, Señor, esas alabanzas a tu nombre, y recíbelas como, oh Dios, la bondad de nuestros corazones, el agradecimiento de nuestros corazones por tus bondades y por todas las cosas que tú nos das diariamente. Te pedimos, oh Dios, que tú nos dirijas, que nos respaldes con tu Espíritu Santo en todo momento, y permite, Señor, que toda la gloria y la majestad sean dadas a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, una vez más damos la bienvenida a todos ustedes a la casa del Señor, un domingo más, hoy día 12 de julio de 2020. Así que agradecemos a Dios también por todo lo que ha hecho por nosotros en esta semana. Damos gracias a Dios porque hay un buen grupo aquí en nuestra iglesia, porque veo que se sienten saludables, se sienten fuertes, no dejando de tomar evidentemente las medidas que debemos tomar siempre. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas, tenemos que seguir, creo que extremando todas esas medidas, tenemos que seguir haciéndolo. Así que bueno, saludamos por aquí, bueno, Ernesto está con nosotros, ya este es el tercer domingo consecutivo que él nos visita. Tenemos a un joven también por aquí. ¿Qué? No, hace como de joven. Es amigo mío. Sí, es amigo suyo, de trabajo, compañero de trabajo. Ah, muy bien, hace poco vino, ¿verdad? Sí, yo soy miembro de la iglesia Bautista Emanuel en Ciudad de Ávila. Ah, Emanuel, de Ciudad de Ávila. Ah, pues muy bien, qué bueno. No, es Pastor. Fernández. Muy bien. ¿Su nombre cuál es? Rafael. Rafael. Muy bien, pues muy bienvenido aquí a su casa también, a este lugar. Así que damos gracias a Dios por... Ya supuse que era cristiano porque lo vi cantando los himnos, así que qué bueno que está también con nosotros aquí. Así que Dios le bendiga a usted y a su familia también en Cuba y aquí en este lugar. Gracias. Bien, por aquí tenemos también a los padres de Madeline. Debe sentirse muy contenta ella también, y allí con sus nietos también. Así que damos gracias a Dios por ellos dos que nos están visitando. Ya él estuvo el primer domingo y ella es el primer domingo, ella es el primer domingo que está con nosotros. Así que esperamos en el Señor que se sienta también aquí en su casa. También saludamos allí a otra joven que no la conozco bien. A Mima. Esa está en la familia y se lo pasaron 3 o 4 días aquí conmigo. Ok, bueno, pues le saludamos. ¿Y cómo se llama? Ada. Me dice Mima. Mima. Bueno, muy bien, pues que sea bienvenida aquí junto con nosotros también en esta casa. También tenemos a otra joven por allí que nos está visitando otras veces, Cari. Exacto. Yo olvido los nombres, ustedes lo saben, así que perdónenme si no les menciono por el nombre. Conozco que ella se llama Ana porque mi mamá se llama Ana y es un nombre muy fácil. Así que Ana, de verdad, estamos muy contentos de verle nuevamente aquí con nosotros. Siéntase como si esta fuera también su familia. Así que estamos aquí compartiendo los unos con los otros y esperando también que el Señor tome medidas y que las cosas nos vayan bien y vayan mejorando también en la medida en que pase el tiempo. Tenemos que orar, hermanos. No es el momento quizás de dedicarlo a la oración, pero tenemos que orar por aquellos afectados del coronavirus, sobre todo los que están afectados en nuestras iglesias, y sobre todo también muchos de los pastores, los cuales tienen que estar al frente de sus congregaciones y también están afectados. El domingo pasado dimos una lista de algunos pastores que estaban afectados. Hay algunos que ya se han ido recuperando, pero conjuntamente con los pastores también los miembros de las iglesias, las familias, y hemos visto que se ha estado expandiendo un poco el virus. No sabemos exactamente la realidad de absolutamente todas las cosas, no lo sabemos, pero de todas maneras tenemos que tomar medidas y tenemos que cuidarnos por el bienestar nuestro y por el bienestar también de nuestras familias. Así que no deje de extremar las precauciones para que no ocurra ninguna sorpresa desagradable. Aquí en la iglesia hemos tomado todas las medidas, todos están con mascarillas, allí tenemos el sanitizer y tenemos todas las condiciones para... así que al final la hermana Gubi con Elvia y algunas hermanas más, si es que pueden quedarse un momento para sanear
todos los muebles, toda la iglesia. Aquí tenemos también los desinfectantes, tenemos las toallas para que puedan hacerlo. Así que al final del culto recuerden, queridos hermanos, hacerlo. Tenemos que orar por la hija de Delisa. La hija de Delisa está bastante mal, sí, el hijo también, pero queremos orar también por ellas y por todos los enfermos. El hermano de María. Carlos, sí, ayer estuvo María por aquí y estuvimos hablando. Carlos está bastante mal, también a pesar de que todavía no han dado resultado, también Mercedes está un poco afectada, así que oremos también por esta familia y que no pueda ir más allá de lo que actualmente tenemos. Así que hermanos, vamos a hacer una oración por los enfermos. Vamos a pedirle al hermano Israel que él ore por los enfermos de esta congregación y también por los enfermos de las demás congregaciones, por los pastores que se han afectado y por las personas que tienen que estar al frente también de los ministerios y, bueno, en sentido general por esta pandemia. Padre celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, mira cuántos aquejados hay en el mundo por esta pandemia. De esta familia, de esta casa, Señor, ya se encuentran unos cuantos. No solo de la pandemia, sino de otros achaques, Señor. Bendícelos, Señor, y tenlo en cuenta, Señor, y también por todos los que están enfermos por esta pandemia, Señor, que ha afectado el mundo y a este país que está en el uno, Señor. Pero también hubo muchas marchas y mucha desobediencia, Señor, y ha recaído en males mayores, Señor. Pero estamos seguros de que tú tendrás un camino mejor en lo delante, Señor. Bendice este culto en este día, Señor, y bendice a nuestro pastor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, continuamos esta mañana el culto y vamos a hacerlo, hermano Pablo. Buenos días, hermanos. Perdona. Se me ha olvidado anunciar también a Yuli, que se me fue en ese momento que estaba anunciando, así que Yuli, te damos la bienvenida también a ti por estar nuevamente con nosotros aquí, ayudándonos con la música. Nuevamente, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y aún a aquellos hermanos que están viéndonos a través de este medio. Que el Señor derrame bendiciones a cada uno de ustedes. Ya estos han sido los anuncios que el pastor ha mencionado y sin más preámbulo vamos a darle lugar ahora a los hermanos que tienen que ver para que pasen al frente para recoger la ofrenda del Señor, en donde están todos invitados a orar de esta otra forma. La palabra de Dios nos recuerda siempre que Él ama al dador alegre. Nuestro hermano Riverón nos lleva al Padre en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por estar en esta adoración. Te damos gracias por todos los hermanos presentes y ausentes, que con aquellos enfermos necesitados para desear que con esta ofrenda sea para nosotros poder y
Les invito, hermanos, vamos a escuchar ahora la participación de un himno especial. Bien, ahora sí les invito a ponerse de pies para leer reverentemente la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 14, y leeremos alternadamente. En la parte de atrás de los boletines está el pasaje. La palabra del Señor dice así: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que el Señor bendiga su santa palabra. Nuestra hermana Ana Legrand nos lleva al Padre en oración. Oh Señor, qué bueno eres, Padre. Nos emocionamos para desechar por estar en tu casa. En medio de esta situación tan terrible para desechar. Padre, pero tú eres mayor que todas las situaciones que vengan. Yo del cielo. Gracias infinitas te damos por estar aquí en tu casa de oración para desechar. Ya nos hemos gozado. Ya hemos recibido bendiciones, Señor, con este precioso y hermoso devocional, Dios mío. Y ahora gracias por tu palabra para escuchar. Te rogamos que nos ayude para escuchar el mensaje de tu palabra con paz, con tranquilidad y con entendimiento de Dios. Bendice el pastor. Dale toda la sabiduría y todo el poder del Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra pueda estar predicada en esta hora, en esta tarde, para escuchar. Que muchos, Señor mío, puedan escucharla. Y aquellos que no te han conocido también se acerquen a ti, que no sean como aquellos que dijeron una lectura de los años. Padre, no te conocemos. Y el Señor les dijo, como no me conocen, todos los días estoy con ustedes. Entonces, Señor, hay muchas personas que dicen lo mismo, escuchando tu mensaje día tras día, momento tras momento, y dicen que no te conocen. Te pedimos que tengas misericordia de aquellas personas, Señor, que no quieren conocer para escuchar, para que se acerquen y sientan el gozo. Como tenemos nosotros la salvación de nuestras almas. Bendícenos grandemente en este día y perdona nuestros actos y pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora a continuación les pedimos que por favor desconectarse de los celulares, apagarlos para no interrumpir el mensaje que nos trae titulado nuestro pastor: Jesús, camino, verdad y vida. ¿Quién se ha perdido alguna vez? Yo. Dice mi mamá que se ha perdido en los sueños. Yo recuerdo, bueno, yo no recuerdo porque tenía 2 años, no lo recuerdo, pero eso me lo cuentan mis padres. Cuando tenía 2 años aproximadamente, mis padres estaban recibiendo en el aeropuerto de la ciudad a unos familiares y eran muchos. Y entonces, bueno, yo estaba allí pasando de brazo en brazo de mis tías, saludándome después que llegaron, etc. Y mi mamá se confió y pensó que una de mis tías estaba conmigo, porque fue a quien último vio conmigo. Y cuando todos cogieron los diferentes taxis que se fueron para la casa, yo no aparecía. Todos los familiares allá y el único que no estaba era yo. Y entonces, sí, exacto. Entonces empezaron la búsqueda de un niño de 2 años perdido en un aeropuerto. Y en Cuba, que ustedes saben que uno tiene acceso y puede pasar hasta para la pista y puede pasar para cualquier lugar, y mucho más en aquellos tiempos. Aunque no hace tanto, quiero confesarles, no hace tanto. Hermanos, bueno, en el desespero y en la búsqueda, al final empezaron a buscar todo el mundo, y después lo que cuenta es que un hombre me encontró en la calle. Y me encontró, porque yo intentaba ir quizás para la casa, pero yo no encontraba el camino. Me encontró en la calle y me vio así un poco la figura y dice, este tiene que ser de los Legrand, porque él conocía a la familia por la parte de los Legrand. Y me llevó entonces, me montó en la bicicleta de él y me llevó entonces para la casa. Cuando mi mamá me vio de lejos, ella intentaba hacerle señas al hombre porque dice que no le salía ni siquiera el habla. Hasta que dice, ese niño es mío. Y entonces le preguntaron al hombre y el hombre dice que cuando me encontró, una de las cosas que me preguntó el hombre, bueno, ¿y cómo se llama tu mamá? Y yo le decía, mami. ¿Y tu papá cómo se llama? Y yo le decía, papi. Entonces el hombre, por supuesto, no tenía ninguna referencia. Yo había perdido el camino. Y supuestamente había atravesado por unos lugares que estaban bastante peligrosos allí en esos lugares. Entonces, queridos hermanos, son anécdotas y cosas curiosas que nos pasan a uno. Y seguramente ustedes
han tenido también experiencias de que se han perdido en algún momento determinado, aunque sea rápido, aunque sea de una forma fugaz, o quizás más. Sobre todo los que no nacimos en ciudades grandes. Estamos acostumbrados a pueblos pequeños, a ciudades pequeñas, y una vez que vamos a una ciudad grande, nos resulta difícil, ¿verdad? Y podemos perdernos muy fácilmente. Qué mala experiencia es perderse, ¿verdad? Qué malo, qué angustia, ¿verdad? La condición de una persona que no puede encontrar el camino es una situación tensa, una situación difícil, una situación que realmente no es recomendable para nadie. Y cuando alguien se pierde también, queridos hermanos, buscando el sentido de la vida, hay muchas personas que dicen que la vida no tiene sentido. Sin embargo, hay muchos que se pierden precisamente buscando un sentido de la vida, pero buscándolo en lugares errados, en lugares erróneos. Pero eso también es terrible. Conozco algunas personas que se pierden quizás en alguna ciudad, se han perdido en esos lugares y no han encontrado el camino simplemente por el hecho de no preguntar. Y esto nos pasa mucho a nosotros los hombres, más que a las mujeres. No sé si usted ha visto los matrimonios. El hombre va manejando, está perdido, y la mujer, oye, para, y por favor, bájate y pregunta. Y el hombre, no te preocupes, todo está controlado, yo sé dónde estoy. No sabe dónde está. Eso pasa muy frecuentemente. Y es así, queridos hermanos. Ahora, tanto en la carretera, hermanos, tanto en las ciudades como en la vida, es importante conocer el camino para poder llegar al destino deseado. ¿Y cuál es el camino que nosotros hemos tomado? Eso es una buena pregunta para reflexionar también en esta mañana. ¿Cuál es el camino? En la lectura bíblica vimos cómo los discípulos del Señor en algún momento estaban inseguros. A pesar de haber pasado con Él tanto tiempo, ya hacía años, algunos años, pocos años, pero hacía tiempo que estaban allí con el Señor. Sin embargo, estaban inseguros de encontrar el camino, y comenzamos por Tomás. Tomás era incrédulo. Recuerden que Tomás fue el mismo que después de la resurrección de Cristo no creía hasta que vio a Jesús, y aún viéndolo, dice, si no metiere mi mano en el costado y pusiere mis manos allí, en las llagas. Y una semana después, cuando pasó eso, el Señor se les apareció allí donde estaban reunidos, y fue directamente donde estaba Tomás, y dijo, Tomás, ven aquí, mete tu mano en mi costado. Y sé creyente y no incrédulo. Y Tomás creyó. Bueno, pues ese creyó diciendo, Señor mío y Dios mío. Ese mismo Tomás fue el que preguntó a Jesús y le dijo allí en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En un grupo de personas siempre hay una persona que es más insegura que otro, ¿verdad? No sé si se ha tocado a usted en el grupo y en el círculo de amigos y de familia también que usted tiene. Siempre hay alguno que es el más suspicaz o el que no sabe, el que está desorientado. Eso pasa muchas veces también incluso en las familias. Ahora, si recordamos la lectura bíblica, vemos que Jesús está hablando en este momento, y fue un momento poco antes de su muerte, poco antes de todo aquel sufrimiento que Jesús tuvo que pasar. Él quería prepararles. Una de las cosas que quería hacer precisamente era esto: prepararles a esos discípulos, a sus discípulos, para los acontecimientos que vendrían después. Prepararles para todo el sufrimiento que podrían pasar también después. Para la cruz tenía también que prepararles para todo lo que tenían que enfrentar en lo adelante. Así que los discípulos aquí en esta ocasión siguen sin comprender la explicación que les estaba dando el Señor Jesucristo. Y el Señor, una de las cosas que hizo también fue alentarlos. Si nosotros hemos seguido la vida, el ministerio de Jesús, una de las cosas que Jesús hizo siempre fue alentar a los discípulos, alentar a los de poco ánimo. De la misma manera también hacía el apóstol Pablo, porque aprendió también así de Jesús. Gracias. Y los discípulos, cuando Jesús se presenta de esta manera, generalmente lo veían como algo extraño, algo que estaba fuera de sí. Y muchas veces nosotros nos sentimos identificados con esos discípulos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa también muchas veces. Nosotros a veces también tenemos inseguridades en nuestras vidas, incluso siendo cristianos. ¿Y qué pasa? Viene la duda, y viene el enemigo a poner la duda y a sembrarla dentro de nuestros corazones. Así que lo que sí podemos decir, queridos hermanos, que
aunque hayan muchos motivos para nosotros sentirnos inseguros en esta vida, pueden existir muchos motivos. Por ejemplo, una oración no contestada, que el Señor no la ha contestado, o una oración que Él contestó y te dijo a ti, mira, no. Y recuerden que también la respuesta de Dios diciendo no es una bendición para nuestras vidas, eso no podemos perderlo de vista. Pero al final, queridos hermanos, nuestros pensamientos se van a enfrentar, se refrendan con la realidad que nosotros fuimos creados para estar en paz con Dios. Hay un versículo que nos dice, a paz nos llamó el Señor. Hay otro versículo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si estamos justificados en la fe, entonces la paz del Señor en nuestras vidas será una realidad. Y también hay otro versículo que dice, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. De manera, hermanos, que en medio de la inseguridad, lo que debemos hacer nosotros es precisamente descansar en la paz del Señor. Descansar en la paz de Dios. En Dios tendremos verdadera paz, verdadero contentamiento, verdadero gozo, porque Él nos creó para la alabanza de su gloria. Y por esta razón, queridos hermanos, de todos los caminos que existen en el mundo, el camino que realmente vale la pena es el camino del Señor. Es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único camino para conocer a Dios Padre. Yo recuerdo hace también muchos años, esto quizás lo he dicho en alguna otra ocasión, un amigo me decía, mira, él no es cristiano, me decía, mira, yo entiendo que para llegar a un lugar hay muchos caminos, se puede ir por aquí, se puede ir por allá. Claro, él no conocía las Sagradas Escrituras, pero Dios me dio la posibilidad de entonces poder testificarle y decirle que el único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Y así lo mencionan las Sagradas Escrituras. Ahora, Jesús es el único camino para conocer a Dios Padre. Una de las primeras denominaciones o nombres que tuvieron los seguidores de Jesús no fue cristianos. Uno de los primeros denominaciones o nombres, como les decía, para describir a esos seguidores fue creyentes. Ahí al principio, en el capítulo 1, 2 de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, se les llama, a los seguidores de Cristo se les llama creyentes. Más adelante en el mismo libro de Hechos también se les llama discípulos. Ya anteriormente se les había dicho discípulos a los 12 que estaban con Cristo y algunos más también que le seguían. Pero a partir de ese momento también el apóstol Pablo toma este nombre para mencionar y para hablar de los hijos de Dios, o sea, en este caso los seguidores de Cristo, llamados discípulos en todas partes. Y a los discípulos que están aquí y a los santos que están, también se le llamaban santos, en el buen sentido de la palabra. Recuerden que santos es apartado para Dios, para el servicio a Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Santo no es una imagen que muchas veces nosotros nos hacemos eso en la mente, no, porque fulano votó todos los santos y se hizo cristiano. Eso no se llaman santos, esos son ídolos. Los santos somos los que hemos sido redimidos por Cristo. Y no es que la palabra santo significa que estamos absolutamente limpios y no, exacto, sino ¿qué significa? Que hemos sido apartados para Dios, hemos sido apartados para el servicio a Dios. Entonces también allí el apóstol Pablo llamaba a los seguidores los santos. Otra de las cosas también que posteriormente se utilizó para definir a los cristianos era precisamente la palabra cristianos. A los discípulos de Jesús o a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Esto fue en Antioquía de Siria. Había otras Antioquías, por eso tiene un apellido. Entonces se les llamó cristianos. Pero otra de las cosas, otra de las denominaciones que surge para los seguidores de Cristo es los del camino. Y antes de pasar a los del camino, quería decirles que el nombre cristianos no fue puesto por la iglesia, ni fue puesto por los apóstoles. El nombre de cristianos fue puesto por los que eran enemigos de Cristo. O sea que tenemos nosotros realmente, Dios, es curioso que Dios permitiera usar a los propios enemigos de la Biblia y enemigos de las Sagradas Escrituras, enemigos de los cristianos, enemigos de Dios, también utilizar
ese nombre de cristiano que nos honra gloriosamente a nosotros y que ha llegado hasta la actualidad. Correcto, exacto. Entonces lo decían con un sentido peyorativo, exactamente, un sentido correcto, un sentido despreciable. Sin embargo, ha llegado hasta nuestros días y ha sido una gran bendición poder sentirnos nosotros cristianos. Ahora, el otro nombre que les decía es los del camino. Yo busqué referencias acerca de esta, los del camino, la cantidad de referencias que hay hablando de los seguidores de Cristo refiriéndose a los del camino. Encontré tantas referencias en la Biblia que no pude escoger quizás un texto para decirle a ustedes en esta mañana. Pero nosotros somos los del camino. ¿Qué trascendencia, verdad, tuvo las palabras de Jesús? Cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. En ese momento, los discípulos entonces asumieron esa palabra como algo tan real que entonces ellos mismos se llamaron los del camino, pero los del camino de Jesús, no los de cualquier sendero o de cualquier calle o de cualquier camino que podría existir. Fijémonos, hermanos, que los autores también de la Biblia, en sentido general, nos mostraban el camino. Los escritores de la Biblia. El mismo apóstol Pablo también, por ejemplo, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 31, escribe allí, y una de las cosas que dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar entonces de 1 Corintios 13, donde menciona el camino del amor, que está estrechamente relacionado con Cristo, porque Cristo es amor. Y ese amor del que se habla ahí en 1 Corintios 13, precisamente es el amor de Cristo en nuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo, dice que nos mostró, nos enseñó el camino. Ok, pero cuando Tomás, por ejemplo, también nos pregunta y le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos el camino. No conocemos el camino. Jesús no les dijo, y la respuesta de él no fue, yo les muestro o yo les demuestro dónde está el camino. Eso no fue lo que dijo Jesús. Esa no fue su respuesta. Porque Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y esta precisamente es la diferencia, queridos hermanos, que marca a Jesús de los demás maestros, de los demás rabinos, de los demás portentos intelectuales que podían existir en la historia de la humanidad, en la historia bíblica y en la historia también de las grandes personas elocuentes, filósofos que han existido. Seguramente, hermanos, usted se habrá dado cuenta que existen muchos consejeros en esta historia también. Hay muchas personas que tienen clínicas de consejería, seminarios de consejería, clases de consejería. Hay muchas personas que se dedican específicamente a esto. Y son personas que nos quieren enseñar a vivir de una manera adecuada. Nos quieren enseñar a vivir de una manera próspera. Que nuestras vidas sean buenas vidas. Que no tengamos ningún tipo de problema. Y empiezan a hablar de los problemas financieros y también problemas sociales. Problemas de la vida interna. Pero muchas veces lo único que no mencionan es a Cristo. Al más importante de todas las cosas. A nuestro consejero principal. A nuestro camino principal, al que debemos seguir nosotros para que realmente nuestras vidas sean prósperas de verdad. No quiere decir que si usted es millonario, usted es próspero. Nosotros somos millonarios si tenemos a Cristo. Eso sí es prosperidad espiritual. Hay muchos ricos, muchas personas que tienen mucho dinero, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Muchas personas con mucho dinero que lo único que tienen, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Queridos hermanos, analizando el versículo 6, allí nos daremos cuenta que Jesús se presenta como el camino, se presenta como la verdad y se presenta como la vida. Y muchas veces hay personas que nos dicen que Jesús vino para enseñarnos a vivir. Esa es una de las enseñanzas que actualmente hay y muchas veces lo vemos. Lo que sabemos y lo que no sabemos es si esta persona ha entendido precisamente que Cristo es la vida. Hay muchas personas que nos intentan mostrar el camino y se olvidan de que Jesús es el verdadero camino. Hay muchas personas que nos tratan de decir muchas verdades y se olvidan de que Cristo es la verdad. Y eso tenemos que tenerlo arraigados bien en nuestros corazones.
Hermanos, si Jesús es nuestro camino, si Jesús es nuestra verdad y nuestra vida, nosotros tenemos que hacer de Jesús el centro de nuestra existencia. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? ¿Qué lugar? Es una respuesta que debes hacértela tú mismo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? Solo de esta manera podremos conocer el poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Hay un poder muy fuerte, muy grande en Jesús. En aquel momento, cuando vemos que sus discípulos tenían también grandes frustraciones y grandes problemas, grandes conflictos, quizás emocionales, mentales, conflictos internos, lo tuvieron desde el principio hasta el fin, hasta que no vieron a Jesús resucitado. Y muchas veces, al principio, viéndolo resucitado, todavía estaban dudando, pero cuando ya se involucraron un poco más con Él, se dieron cuenta que todas esas frustraciones que tenían anteriormente ya habían sido disipadas por la gracia de Jesucristo. Pero cuando ellos tenían esas grandes frustraciones y no comprendían que la única manera de llegar a Dios era a través de Jesús, ellos lo comprendieron después, y es lo que comprendemos nosotros también hoy día. El único medio para poder llegar a Dios es Jesús. Usted quiere ver a Dios, usted quiere estar cara a cara con Dios, pues el único medio es nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Y lo decía Pablo allí también al joven Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es imposible, queridos hermanos, llegar a Dios de otra manera. Hay cosas imposibles en la vida. Hay cosas que no podemos hacer. Le preguntamos a Luis, ¿cómo se llama usted? Tengo que dar gracias a Dios porque me iluminó con tu nombre. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo escuché su nombre. Amén. ¿Usted sería capaz de sacar una tuerca de un tornillo jalándola? No, nada es imposible. Pero le pregunto, ¿usted sería capaz de sacar una tuerca jalándola? No. O sea, hay cosas imposibles, hay cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Entonces quizás hay algunos filósofos que quizás me podrían estar llamando, escuchando, y dice: bueno, pero si tú le das candela allí a la tuerca, no, yo estoy hablando sin nada, con la mano, nada más, y agarrar. O sea, hay cosas que son imposibles en este mundo, y hay cosas que son imposibles también cuando nosotros no nos disponemos y no acercamos ni alineamos nuestra vida con Dios. Es imposible llegar a Dios, es imposible llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, no es uno de los caminos. No está usando aquí un artículo indeterminado, un camino, no, está hablando de el camino. El único camino a Dios es nuestro Señor Jesucristo, y por ahí tenemos que pasar todos para poder ver la gloria de Dios. Cristo nos lleva a Dios, y por esa razón, queridos hermanos, de esta manera conocemos nosotros la razón de nuestras vidas, y conocemos también la verdadera razón de nuestra existencia en este mundo. Y conociendo ya que Jesús es el camino al Padre, podremos decir que en segundo lugar Jesús es el único camino para vivir también con poder. ¿Qué poder? ¿Qué tipo de poder? Si miramos con detenimiento ahí el versículo 12, Jesús les dice a sus discípulos: obras mayores que estas harán. Y este versículo ha sido un poco controversial, pero vamos a definirlo en esta mañana. Dice este versículo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Fíjense que Jesús no dijo mejores obras, Él dijo mayores obras. ¿Y de qué se trata precisamente esto? Nos preguntamos muchas veces cómo es posible que nosotros hagamos mayores obras que las que hizo el Señor. ¿Cómo es posible que pueda existir esto? Muy bien, pues, ¿será posible que nosotros hagamos los milagros que hizo Dios? ¿Será posible que entonces, y es lo primero que nos podría venir a la mente, Señor, bueno, pues entonces resucitaremos muertos, sanaremos enfermos, haremos milagros, convertiremos el agua en vino? A mí me gustaría más en este tiempo convertirla en refresco de naranja, por ejemplo. Pero, ¿qué quiero decir con esto, queridos hermanos?
Dios realmente sí puede hacer cosas a través de nosotros porque Él es soberano. Dios puede hacer muchísimas cosas siempre que nosotros vivamos una vida de fe, una vida de integridad, una vida fiel a su presencia. Y Él nos quiera también, evidentemente, utilizar para estas cosas. Pero recordemos que aquí en este versículo el Señor en su ministerio de aproximadamente 3 años tuvo varias limitaciones. ¿Qué tipo de limitaciones tuvo el Señor? Eran limitaciones autoimpuestas, no eran limitaciones porque Él no tenía poder para hacerlas, sino eran algunas limitaciones que el mismo Señor Jesús tenía y eran precisamente en cuestiones de tiempo y de espacio. De tiempo, tenía limitaciones de tiempo porque solamente estuvo en el ministerio 3 años y un poco más. Y tuvo limitaciones de espacio porque el lugar donde Él se movía era un lugar muy cerrado. No tuvo la posibilidad de hacerlo para todos los lados, ¿verdad? Sin embargo, Él iba a otorgar el poder a sus discípulos y a nosotros a través del Espíritu Santo. Y ese poder que íbamos a tener nosotros, el cual nos habla allí en el momento de su ascensión en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. ¿Cuál es la primera señal después que nosotros tenemos el Espíritu Santo, después de haber recibido a Cristo? Ser un testigo de Cristo, el testimonio nuestro precisamente en este mundo. Y me seréis testigos en todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, Jesús dijo que haríamos cosas mayores a las cosas que Él hizo, pero eran cosas mayores en magnitud. No eran cosas mayores con relación a la relevancia ni a la importancia del hecho en sí, sino que nosotros íbamos a ir hasta los confines del mundo, llevando la palabra de Dios, respaldado con el poder del Espíritu Santo que Él iba a dar en nosotros, en nuestras vidas. Queridos hermanos, nosotros somos parte también de ese grupo de discípulos de Cristo, de seguidores de Cristo, de los del camino, que llevamos las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra, y esa debe ser nuestra principal misión aquí en este mundo. Hablar de Jesucristo a las personas que todavía no tienen a Dios en su corazón. Por eso Jesús es el único camino para poder vivir también en poder, en el poder del Espíritu Santo. En este mundo hay muchos poderes falsos. Está el poder del ocultismo, del espiritismo, está el poder de la astrología y de todas esas cosas que incluso te pueden ofrecer. Esas cosas te ofrecen mucho poder también. Hemos conocido artistas, hemos conocido gente prominente, gente que se han hecho de mucho dinero porque, como decimos nosotros literalmente, han entregado su vida al enemigo, a Satanás. Lo han hecho de esa manera. Pero lo único que esas personas y esa gente inescrupulosa, pagana, en contra de los estatutos, las reglas y las leyes de Dios, no te dicen es que ese poder que te podrían dar en alguna manera, pues te cuesta mucho. ¿Y qué es lo que cuesta? Lo más maravilloso que nosotros podemos tener, que es nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Sin embargo, queridos hermanos, el poder que nosotros tenemos y que nos ha otorgado Jesucristo a través del Espíritu Santo es un poder que nos ha pasado a nosotros de muerte a vida y nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha sacado a nueva vida también en el Señor. Nos ha dado esa libertad que nosotros tenemos. ¿Por qué ustedes creen que Pablo se sentía en libertad a pesar de estar preso en tantas ocasiones? Porque la verdadera libertad nosotros la tenemos en Jesucristo. Debemos vivir precisamente en el poder que Jesús nos ha otorgado y que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y para poder experimentar este poder, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues buscar el versículo 13. El versículo 13, tenemos que experimentarlo en nuestras vidas para poder manifestar estas cosas. Por eso nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso, queridos hermanos, nuestras oraciones deben terminar precisamente así, en el nombre de Jesús. Nos dice también el verso 14, el verso 13, 14, que nosotros tenemos que pedir a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que siempre, cada vez que oramos, decimos, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén.
Por esta razón, queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender lo que significa el nombre de Jesucristo. Es un nombre con autoridad. Es un nombre absolutamente total que ocupa y debe ocupar todas nuestras vidas y nuestras mentes y corazones. De esta manera nos está diciendo que cuando nosotros oramos, nosotros nos enfrentamos allí a la manifestación de esa autoridad que Dios está poniendo en nuestras vidas. Y también manifestamos que de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la confianza que nosotros podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, nuestras oraciones entonces van a tener respuesta en Él. Muchas veces hay oraciones que no tienen respuestas en nuestras vidas. ¿Y por qué razón será? Bueno, pues solamente Dios lo sabe. Por eso tenemos que encomendar nuestras vidas a Él. Lo que no podemos hacer es pedir cosas, por ejemplo, de manera egoísta. Solamente pedir para nosotros y pedir para nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera no estaremos honrando el nombre de Jesús. Esto no quiere decir que nosotros no pidamos. De hecho, el mismo Jesús nos está diciendo allí en esta palabra que pidamos para que las cosas sean hechas. Pero, ¿qué hay en tu corazón cada vez que tú pides a Dios? Recuerden que los niños pequeños, cuando son muy pequeños, hay cosas que le piden a los padres y los padres, aunque no le explican a los niños, los padres están viendo que verdaderamente son cosas que no deben tener, porque sabe el padre que son cosas que van a hacerle daño de una u otra manera. Asimismo, Dios es con nosotros también. Muchas veces pedimos a Dios y Dios no nos da lo que nosotros pedimos, porque al principio a nosotros pareciera que podría ser algo beneficioso para nuestras vidas. Sin embargo, el mismo Dios es quien sabe que son cosas que realmente podrían afectarnos de una manera negativa también, y podría ser quizás un desastre personal para nuestras familias y para nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos dice Santiago en su carta en el capítulo 4:3? Pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros también tenemos que saber pedir, o muchas veces no, yo diría que siempre nosotros debemos saber pedir a Dios. Por esta razón, queridos hermanos, nuestra oración no se debe enfocar solamente en decir, Señor, dame esto, necesito aquello, dame lo otro, Señor, yo quiero. No convertirnos en egoístas en ese sentido. No es solamente eso, sino también es poner nuestras vidas delante de Dios. Recuerden que nuestras vidas tienen que estar en relación con Dios. Nuestra oración tiene que ser una oración que tiene que estar complementada con Jesús. No debe ser una oración solamente de pedir, sino una oración también de actitud de gracias. Y una actitud como si fuera una conversación. Cuando usted, por ejemplo, está hablando con su padre, o cuando usted hablaba con su padre, usted iba, Padre, mire, me hace falta esto. No iba con su padre a decirle que usted necesitaba una serie de cosas, que a lo mejor es posible que usted lo necesitara en ese momento. Pero no, usted quizás entablaba una conversación con él porque tenía confianza. Usted comentaba las cosas con él, les decía, compartían ideas, etc. Bueno, pues así mismo es también con nuestro Padre Celestial. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a Dios, hablamos con Dios, oramos a Dios, en primer lugar tenemos que hacerlo con toda reverencia. Y una vez que estemos allí en medio de la oración, nosotros lo que debemos hacer es precisamente hablar con Él como si fuera nuestro amigo. Jesús dijo que es nuestro amigo. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice que nos llamará también a nosotros amigos. El mismo, el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros también a decir, hágase tu voluntad, no es la voluntad mía. Por eso nuestra petición, nuestra oración, en sentido general, también tiene que ir enfocada a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. El cumplimiento de ese versículo 13, hermanos, lo veremos cuando nosotros aprendamos a orar y a saber de una manera consciente que el Señor Jesús está presente en nuestras vidas en medio de la oración. Cuando estemos orando a nuestro Dios, tenemos que estar conscientes de ello, que Jesús está allí a nuestro lado, que Jesús está con nosotros, que está escuchando nuestra oración y que está intercediendo ante Dios por cada una de nuestras peticiones y por cada una también de nuestro agradecimiento y cada una de las cosas que nosotros decimos ante Dios. De esta manera, hermanos, tenemos que tener presente que la oración no solamente son peticiones, es algo para recibir lo que nosotros pedimos simplemente, sino para poner nuestro corazón en línea con Dios, para poner nuestro corazón en correspondencia
con nuestro Dios. Cuando hacemos esto, nosotros entonces veremos las grandes respuestas que tiene Dios para nosotros y para nuestras vidas. Tenemos que aprender a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder ver su gloria manifestada. No solamente de manera personal en nuestras vidas, sino también aquí en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, en su familia, en su trabajo, en donde quiera que usted esté. Si oramos con esa seguridad, nosotros veremos grandes cosas inesperadas de Dios. Jesús es nuestro camino. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Si usted, por ejemplo, toma un camino que no le sirve, pues no va a llegar a ninguna parte. O si usted ve un camino espléndido, tremendo, un expressway recién inaugurado, qué agradable es ir por un expressway recién inaugurado, ¿verdad? Que usted allí no se va a tocar ningún vallecito, ni ninguna separación, ni nada, todo parejo, todo de un mismo color, con las líneas allí marcadas, qué agradable es ir por ese lugar. Pero si usted no coge por ese lugar, si usted no pasa por ese lugar, pues de nada le sirve, absolutamente de nada. Si no lo tomas, no vas a llegar a ningún lugar. Al principio decía la hermana que los GPS o los GPS o el sistema de posicionamiento global nos lleva a los diferentes lugares, y a través de ese sistema de posicionamiento global nosotros muchas veces estamos perdidos actualmente y vamos y lo ponemos allí, ponemos la dirección y nos lleva exactamente al lugar y al destino. Y aún así esos equipos y esa tecnología muchísimas veces falla, porque al principio, ahora quizás no tanto, que está un poquito más desarrollado, pero al principio cuando empezó esto, yo recuerdo que algunas veces allá en España, yo una vez fui a trabajar y me mandaron la dirección, era aproximadamente a 1 hora de donde yo estaba, y cuando yo puse el GPS en el teléfono aquello, que comenzaba el tema del GPS, hermanos, me ha llevado por unos caminos que al final el carro casi ni cabía por ese camino. Incluso, bueno, pues me metió para una montaña y yo decía, pero ¿qué hago yo aquí en este lugar? Tuve que llamar nuevamente, tuve que ver exactamente cómo la dirección, bajarme en el pueblo, preguntar, etc. Pero hermanos, el único que no se equivoca es nuestro Señor Jesús. Ese es el verdadero camino que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Nosotros hemos tomado ese camino, que es el camino de la salvación. Si usted me está escuchando en este momento y todavía su vida no ha sido una vida que ha estado enfocada en Cristo, le estamos invitando en este momento. Y si hay alguien también que nos está escuchando por las redes sociales y todavía no ha alineado su vida en correspondencia con Cristo, le estamos invitando a que reciba a Cristo en su corazón. Le estamos invitando a que haga a Jesús, que forme parte de su vida, que forme parte de su entorno y que lo ponga como el principal camino también de tu vida. Por eso te digo en esta mañana, haz de Jesús el centro de tu corazón. Haz de Jesús el centro de tu vida. Haz de Jesús el centro de tus pensamientos. Haz de Jesús el centro de tus decisiones. Y verás cómo Dios actúa en tu vida de una manera poderosa. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal? Le estamos invitando a que levante su mano ahí donde esté, para que Dios haga a usted conforme Él quiere en su vida. Una vez lo hizo conmigo, a la edad de 8 años, me hicieron esta misma invitación y yo levanté mi mano. Y desde aquel momento el Señor ha suplido mi vida en todos los días y los momentos también más difíciles que he pasado. Y Dios ha sustentado mi corazón, ha sustentado mi pensamiento y sobre todo Dios me entregó algo tan grande que se llama salvación. Y por eso le estamos invitando a usted en esta mañana, si no ha recibido a Cristo, le estamos invitando a que usted allí desde su lugar donde está, usted levante su mano en señal de aprobación. Señor, aquí estoy. Señor, mira mi vida. Señor, atiende mis pensamientos, atiende mi corazón. Muchas veces nuestras vidas son vidas miserables, y no son vidas miserables en el sentido quizás económico, financiero, sino muchas veces nuestras vidas se convierten en vidas miserables porque no tenemos a Cristo en el corazón, y emocionalmente nuestros pensamientos entonces van en diferentes lugares y no buscan el verdadero camino de salvación que está precisamente en Jesús. Cuando usted esté allí recostado en su almohada, es el momento quizás más profundo para reflexionar
pues le decimos a usted y le invitamos a que si no quiere hacerlo en este momento, pues reflexione en su vida diaria, que reflexione también allí en el lugar donde usted esté con máxima concentración y piense que lo más importante que existe en este mundo, la decisión más importante que existe en este mundo, no es cambiar de trabajo, no es comprarse una casa, no es la decisión de qué carro voy a comprarme, no es la decisión del matrimonio, que es una de las cosas más importantes que hay, no es la decisión de si voy a tener hijos. La decisión más importante que usted puede tener en esta vida es decidirse por el camino, que es Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por este mensaje, en el cual siempre el Señor nos habla de una u otra manera, pero por sobre todo nos ayuda a que siempre permanezcamos fieles caminando en el camino al cual nos ha llamado. Vamos a buscar en nuestros signarios el himno número 384. Pedimos a nuestra hermana Mari nos ayude con eso. porque un día, oh Dios, extendiste tu mano, tu amor y tu misericordia y nos traíste, Señor, a que camináramos, Señor, por el único camino, Padre, que nos lleva al Padre. Por el único camino, oh Dios, donde hoy podemos testificarle al mundo, Señor, que servimos a un Dios vivo, un Dios que está esperando, Señor, que otros se agarren de su mano. El Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y ha sido nada más que de bendecirnos, que hacernos caminar para bien y que podamos
extender, Señor, el Evangelio a aquellos que todavía no hayan conocido. Te damos gracias, oh Padre, por esta oportunidad en la que nos has permitido escuchar, Señor, de boca de tu siervo este mensaje, en el cual nos habla, Señor, a permanecer fieles, a seguir caminando, Dios, y no avergonzarnos, porque, Señor, tú eres fiel y permaneces a nuestro lado, guiándonos por ese camino. Que un día, oh Dios, llegaremos a la meta y podremos verte cara a cara. Te pedimos, Señor, de manera especial que tú tengas misericordia y extienda tu mano, Señor, sobre todos aquellos que están enfrentando, Señor, esta pandemia. Y gracias por a nosotros permitirnos estar, Señor, bajo tu cuidado. No quiere decir que somos más que ellos, porque todos, Señor, pertenecemos al único redil el cual tú nos has traído. Permítenos, Señor, que cada uno de ellos ahí en sus hogares, donde quiera que estén, tu mano de amor les cuide y les sane y les ayude a permanecer en el único camino, Señor, donde podemos testificar que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Gracias por esta mañana, oh Dios, que nos has permitido haber venido, Señor, a tu casa a adorarte como tú te lo mereces. De esta manera, Señor, despídenos con tu paz y tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.